Bienvenido a un nuevo programa de debate este día miércoles 11 de enero. Obviamente están pasando cosas importantes en materia política del país, todas ellas ligadas a las negociaciones que se estaban dando entre el Partido Arena y el gobierno. Una vez que ayer el Partido Arena informó y decidió ponerle pausa a estas reuniones con el gobierno. Mientras tanto, no sé si a modo de presión o no, pero funcionarios del gobierno han estado señalando que la posibilidad de que mañana jueves exista la aprobación del presupuesto en un acuerdo legislativo del FMLN con los otros partidos políticos de derecha y no con Arena, ha puesto nervioso a muchos. Por otro lado, están las palabras del ministro Cáceres que también son interesantes de analizar. Por un lado, hablando de error garrafal haber aprobado esta ley de responsabilidad fiscal, que de acuerdo a él nadie entiende y nadie está dispuesto a cumplir. Y lo último que dijo es que si no había este año reforma de pensiones como lo ha solicitado el gobierno, pues el gobierno tendría que estatizar el sistema de pensiones, y esto hoy día lo secundó el coordinador general del FMLN, Medardo González. Son los temas importantes de las últimas horas y tengo yo dos importantes analistas para analizar estos temas. Presento inmediatamente. Roberto Rubio, buenas noches, gusto saludarte. Buenas noches, gracias. Director ejecutivo de Funde. Jorge Villacorta, analista, exdiputado de la Asamblea Legislativa. Gracias, buenas Nacho. Noches. Gracias, Roberto, la orden. Vamos a saludar, por supuesto, la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, señores, a ver, primera pregunta, ¿qué piensan de esta decisión tomada por Arena de hacer lo que ellos llaman una pausa, que significa suspender las reuniones con el gobierno, como ellas dicen, mientras el gobierno no se ponga de acuerdo y tenga propuestas concretas? Yo creo que hay varios aspectos que uno puede especular de las razones o las explicaciones de por qué esta decisión de Arena. Unas son internas al interior del partido. Es conocido como sectores muchísimo más duros del partido Arena consideraron que los acuerdos tomados en Casa Presidencial, que dieron como resultado aprobación de estos más de 500 millones en bonos, Arena, o mejor dicho, el presidente de Arena, el COENA, había dado eso a cambio de nada. Esa es la frase interna. Y qué bueno, eso no podía seguir porque parecía que el actual presidente del COENA como que se dejaba llevar, como que se dejaba engañar. Eso era para un sector de Arena. Y eso ahora obliga, obviamente, a esas demandas internas a tomar una posición un poco más dura, principalmente porque en el acuerdo que firman y toman en Casa Presidencial habían elementos que indicaban la necesidad de compromisos a realizar, o sea, no es a cambio de nada, es a cambio de la revisión del presupuesto, dicen. Genial, el tema de la revisión del presupuesto es lo que ahora está en debate, pero si había un compromiso de revisar el presupuesto y el Ejecutivo dice, miren, no se puede, debe de aprobarse tal como está, y el ministro Cáceres lo reiterar, pues eso hace que la reacción de decir, bueno, mire, ahí no tiene sentido porque el diálogo camina, se llegan a acuerdos, pero que se cumplen de un solo lado, pero no de la contraparte. Creo que eso es el otro elemento que Arena puede tener. Otros uno puede especular, bueno, mire, el problema es que enfrentar el presupuesto, si se ponen todas las cosas que se quiere, bueno, hay que decir de dónde se va a sacar la plata para cumplirlo.
Eso va a implicar aumento de impuestos, eso va a explicar otras normas que quién las ha estado planteando. Pues el Fondo Monetario Internacional, Nacho, entonces quiere decir el fondo está por venir. ¿No será que implica también eso, decir mejor hago pausa mientras viene el Fondo Monetario a ver con qué cosas y de qué manera se pueden cumplir esos elementos? Y por último, hombre, el hecho de que el canciller haya dicho que desde mayo le solicitaron a Naciones Unidas la presencia de un mediador al estilo de lo que tuvimos en los acuerdos de paz para ir hacia un nuevo planteamiento, ojalá signifique es un plan de desarrollo nacional para los próximos 25 años, hombre, hasta donde Arena puede decir, mejor espero para que cuando comiencen eso, entonces reacciono en positivo. Pero todas estas terminan siendo posibles explicaciones al fenómeno. Desde el punto de vista político, tiene costos. Y obviamente el Frente se los va a restregar, como decimos, y hay un comunicado del gobierno eficiente en eso, decir, mire, esa es una irresponsabilidad de Arena de retirarse. Los otros dicen, no es retiro, es un congelamiento. Visto por la opinión pública, ¿correcto? La opinión pública creo que no le va a gustar, un sector de la opinión pública. El resto, perdónenme, yo cada vez me convenzo más que hay un amplio sector de la que no les interesa, no les importa y sale todos los días a ver cómo se gana la vida y considera que estas cosas no le afectan, desgraciadamente. Ok. Roberto, la decisión del partido Arena. Después de que hable Roberto voy a aclarar un par de cosas, o sea, no voy a aclarar, voy a dar la versión de lo que el ministro dice que dijo el día de ayer en la Asamblea Legislativa. Bueno, miren, política, en las negociaciones políticas, normalmente el que se retira de la negociación lleva mala de perder. O sea, yo creo que aunque pues tú estés en una situación difícil o no se te estén cumpliendo las cosas, hay que tratar de mantenerse. Yo creo que eso es lo que debió haber hecho. Políticamente incorrecto. ¿La decisión? Mira, puede ser correcto en el sentido si tú ves que te están usando, que es una cosa cosmética, que eso no va para ningún lado, tú puedes salirte, pero sabes que tienes un costo político si no hay una clara percepción de que eso es así. ¿No? Pero si no hay una clara percepción que eso es así para ese segmento de la población, que sí está más atenta, puede parecer, mire, pues se retiran pues por un capricho, por lo que está diciendo también Jorge, de que, y sí creo que hay voces que le han de alguna manera al interior de Arena, dicen, mire, ustedes dieron 550 por una ley de responsabilidad fiscal, ¿no? Que prácticamente no, y ahí tiene razón el ministro, no solo no se entiende, sino que... ¿Cómo no se entiende? No se entiende en el sentido de que hay, por ejemplo, creo que es el artículo 24, creo que es, por ejemplo, con el tema de los límites de los letes, te dice, mire, el límite de los 20%. Letes es el 20%, pero luego dice, siempre y cuando no se apruebe, siempre y cuando hay una condicionante que deja un vacío a tal grado de que si no se cumple eso, es más, es tan así que el límite del 30% en la ley, ¿no?, anterior puede quedar, anulado y se pueden ir al 40%. O sea, hay una ambigüedad ahí, ¿verdad?, que ahorita ya me voy a acordar, leyendo la ley, cuál es ese vacío o esa falta de claridad, ¿no?, que en definitiva pues no amarra tanto al gobierno. Entonces dicen, ustedes dieron gratis 550 millones por una ley que no, va a servir para mucho, que realmente lo que se buscaba no se va a conseguir. Bueno, entonces eso hace que casi por el bing bang ahí, ¿no?, entonces una posición de este tipo, pues después vienen las necesidades de corrección y a veces vuelven a posiciones posiblemente más duras, ¿no? Entonces esto va a tener un costo, como digo, el que se retira de una negociación, llámale congelamiento, llámale lo que le quieras llamar, pero te lo van a restregar
en la cara, siempre y cuando, como digo, no haya una clara percepción de que la parte que está obstaculizando, o que ese canal no sirve para nada, ¿no? Entonces, bueno, para la población, como dicen, no va para mucho. Lo que sí es lamentable es que estés hablando por un lado, digo, que vas a hacer un pacto nuevo de nación, mandan a un mediador y de repente ves una cantidad enorme de señales que va para el otro lado. Yo quisiera ser optimista, pero no, con todo esto está pasando. Si no te puedes poner de acuerdo en cosas ni siquiera elementales en materia fiscal, pues mira, ponerte de acuerdo en un plan de nación va a ser muy complicado, ¿no? Y por ahí algunos pidiendo que este año se declare el año de la paz. Mire, es que hay que... ¿De dónde? Hay que tratar de ir a las sustancias y no a las imágenes, a las formas. Hay demasiada, digamos, aspectos mediáticos. Tengo el temor también que la celebración de estos acuerdos quede también en aspectos una cosa mediática nada más. Esperaría que no, porque justamente todos sabemos que lo que el país necesita son entendimientos básicos para salir adelante. Pero bueno, eso todavía no se da. Bueno, y ahora viene el periodo electoral, ojo. Solamente señalar que a mí me parece también que, de nuevo, hasta dónde es una táctica, un cambio de táctica del FMLN de llevar el tema a la asamblea, me refiero a decir el presupuesto se fue en la asamblea. Y el grupo, hay un sector de Arena que claro, dice también, se discute acá. ¿Qué ventajas tiene el FMLN? Bueno, que en aquella mesa solo está con Arena y no tiene los otros 19 votos que son determinantes. Con esta decisión, el Frente ahora tiene toda la posibilidad de acercarse y trabajar esos 19 votos que son indispensables para la mayoría simple. Error de la cúpula de Arena al darle este paso a la posibilidad Yo casi al FMLN. Es Digámoslo parte claro. de eso. Yo creo que sí. Creo que hay una falta de tener olfato político como para este tipo de decisiones que son mecanismos tácticos, mediáticos, como estamos. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Soy yo, Pablo Céspedes. Ay, no, Céspedes, ¿dónde está metido? Dígame que Héctor Herrera está bien. Sí, no se preocupe, está bien, sí. Pero páseme a capote, sí, hágame el favor. Sí, señor, ya se lo paso. Colega, no se asuste, pero creo que esa plaga no se dio hasta aquí. ¿En la casa de Miss Esmeralda? Ah, sí. ¿Qué? ¿Cómo va? ¿Dónde lo tienen? En la 10ª, entre 10 y 11. ¿La casa de citas? Sí, patrón. ¿Las armas? Aquí les tengo, patrón. Con todo respeto y si me lo permite, quisiera sugerir que el asesinato del detective Pablo Céspedes sea incluido dentro de la diligencia. No, protesto. Eso no tiene nada que ver con el objeto de esta diligencia. ¿No es acaso razonable pensar que el señor Pablo Céspedes fue asesinado por un lío de faldas, por deudas o lamentablemente por una pelea entre borrachos? Doctor Mata, este sábado a las 10 de la noche, por BTV, 24 horas contigo. El artículo 26, no es de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que establece que en lo relacionado a la deuda flotante deberán adoptarse las medidas indispensables a fin de que en el programa en el primer año no sea mayor al 20% de los ingresos corrientes una vez colocadas y cancelados los saldos de la deuda a corto plazo. El límite establecido en el inciso anterior podrá modificarse en caso no se aprueben préstamos de apoyo presupuestario consistentes en el programa establecido en el MLP, el marco fiscal de medio plazo. Y lo establecido en el artículo 7 de la presente
ley. O sea que si Sí. ahí te dice que si no hay acuerdo con el fondo, ¿no? Pues entonces Ya. no es necesaria. O sea que se tiene cumpla razón ese el ministro 20%. cuando dice que No se cumple nadie el lo límite. entiende. Ajá, Entonces puede ir para entonces arriba. cumple ese límite y entonces si queda derogada la anterior, no aplicable la del 30%, entonces te dice que puede ser 40, Claro. 50% y el gobierno puede seguir emitiéndole. Bueno, yo voy a leer... Ahí se dispararon, como dijo un amigo, Ya. ahí se dispararon en el pie. De Para que sigamos con la segunda parte, voy a leer lo que dijo el ministro. Y después voy a leer lo que el ministro me está aclarando aquí. Primero dice, no hay fondos para escalafón completo. Ah, no, se refiere aquí. Perdón. Dice, error garrafal la aprobación de la ley de responsabilidad fiscal. Si no entendemos que es una ley de responsabilidad fiscal, ¿para qué la aprobamos? Es una ingratitud que se ha hecho con el país, haber aprobado una ley que nadie entiende y nadie quiere cumplir. Error garrafal la aprobación de esta ley. Ahora venir a decir el ajuste del 3% y cómo se va a hacer sin nuevos impuestos. El ministro dice que él dijo que a los diputados que no entendían la ley y que así no lo hubieran aprobado. Dice, yo señalé que nadie de los diputados entendía la ley de responsabilidad y que así no lo hubieran aprobado. En relación a lo otro que dijimos, en relación a las pensiones, que de acuerdo a la transcripción hecha por medios de lo que dijo el ministro ayer, que si no había reforma de pensiones, había que estatizarla, yo dije, me refería a la reforma de pensiones que presentó el gobierno. Él dice que no, dice que habría que estatizar en caso de que no haya una reforma, no importa que no sea la del gobierno. Ya. Bueno. Pero vamos por error garrafal haber aprobado esta ley de responsabilidad fiscal, porque al final queda en nada, ¿no? Todo lo que hubo antes, estas negociaciones y este acuerdo, porque lo principal que hubo para aprobar los 550 millones de dólares en bonos fue haberse puesto de acuerdo en una ley de responsabilidad fiscal. Vaya, primero, el que no la entienden o lo que dice es un juicio de valor que yo obviamente no comparto. Yo no puedo creer que los diputados aprueben, o las dirigencias de los partidos que están precisamente en la Asamblea Legislativa y en la Comisión de Hacienda, aprueben una cosa sin saber de qué están hablando. Hasta ahí creo que es un juicio de valor equivocado e irrespetuoso del ministro. Ahora, el ministro tiene razón en una cosa. Si en el presupuesto del 2017 debemos de poner todo lo que Arena más los otros partidos demandan que se debe de poner, hombre, ¿por qué no se colocan pues? Y digamos cuánto realmente es lo que tenemos de ingresos y cuánto es lo que con todo ese montón de compromisos vas a poner. Hombre, te vas a dar cuenta que te hacen falta que $1,000 millones. Entonces el presupuesto ya no va a ser de 4,000 y tantos, sino que va a ser de 5,000 y tantos. Genial. El siguiente paso es que me digas cómo lo vas a financiar, de dónde lo vas a sacar los 1,000. ¿Vas a tener que prestar? Me vas a decir, no, todavía no. Entonces, ¿de dónde? No, reduciendo gastos. Genial. El presupuesto de la Asamblea no llega al 2% del presupuesto nacional. Recortarle viajes, recortarle vehículos, y así puedes hacer. ¿Te da eso 1,000 millones? Obviamente no. El tema de la inversión. No puedes, en un país donde se invierte el 12, 15% máximo del presupuesto, pues no puedes reducir eso. Entonces, ¿a dónde? A los gastos corrientes. Bueno, ¿cuánto de los gastos corrientes significan Bueno, los lo que pasa es que salarios y también los contratos? ayer los encargados de negociar todo esto con el gobierno, el diputado Romero y la diputada Milena Escalona, hablaban de 500 millones, no de 1,000. Y decían que 500 millones sí es posible recortarlo de lo que es el 82% del presupuesto que le corresponde al Ejecutivo. Pero una cosa, Nacho, cuidado, los señores estos excombatientes de uno y de otro, según lo que están pidiendo, son $900 millones. No, ellos dicen que solamente son 10 millones y que eso después se podría ir viendo con el tiempo a cuánto puede llegar. Bueno, entonces, aquí se están dando muchas cosas y al trata final por eso nadie entiende nada. Mi punto es de definir exactamente de cuánto es el escalafón para los médicos. Hombre,
Ahí dice el gobierno que de 1.500 para abajo. Bueno, pero entonces presente el proyecto de ley de una sola vez para eso. Y si cuenta con los votos o no para aprobarlo. El punto, Nacho, también es la forma en que se hacen. Miren, si yo tengo toda la lista realmente de aquellas cosas que tengo que poner, los 227 millones del FOB, los millones para el subsidio de la energía eléctrica, porque solo han puesto 100 pesos. Entonces, llenar eso y decir, bueno, esto es lo que realmente debe hacerse. Para eso, ¿qué se necesita? Impuestos, le vas a poner impuestos, vas a subir 2 puntos del IVA, o vas a poner el predial. ¿Qué impuestos vas a poner? ¿Qué reformas a la legislación tenés que hacer para esto que acabamos de hablar? Y cuando tienes eso establecido, pues estableces el mecanismo que algunos llamamos cheque prefechado. Genial, aquí está el presupuesto, aquí está el dictamen y aquí están los otros dictámenes que acompañan el arreglo, para que no sea dar de gratis. A las 8:01 aprobás el presupuesto y a las 8:02 comenzás a aprobar el resto de dictámenes. Y entonces, porque como hay desconfianza... Estás hablando, Jorge, de una lógica, y tenés mucha lógica lo que estás diciendo. El problema está que yo entiendo de todo lo que preguntaba a toda esta gente que estaba involucrada en esto, es que Arena cree que tienen que meter los 500 millones dentro del presupuesto de 4.900 millones, o sea, no inflar más el saco, sino que sacar de ahí 500 que están necesarios según ellos y meter los 500 que yo creo que son necesarios. Y que el saco queda al mismo tamaño. Genial. Y el FMLN no quiere tocar nada del saco y quiere que si hay esto, se financie de otra manera. Que no lo dicen tan claramente, pero estamos hablando de préstamo o impuestos. El ministro Entonces, sí lo ahí dijo, están claro, en posiciones es totalmente diferentes. El ministro dijo, claro, es préstamo, no hay otra forma. Porque Ya. como no es de aumentar impuestos, o aumentas los impuestos. Entonces, el problema es que no lo pones transparente y no tomas la decisión que tú dices que implica madurez política. Sí, implica liderazgo político para tomar ese tipo de decisiones. Estamos en una situación crítica y cualquier medida que se tome le duele a alguien. Pero si no la tomas, ¿hacia dónde estamos llevando al país? Ese tipo de decisiones son las que los liderazgos actuales parecen no tomarlas. O sea que resulta que se juntaron un montón de veces para anunciar finalmente un acuerdo, y ese acuerdo era de que se iban a aprobar los 550 millones con la condición de esta ley que se aprobó tan importante que dijeron de la ley de responsabilidad fiscal, y resulta que hoy día el ministro de Hacienda, que es el fundamental hombre del gobierno para este caso, dice esa ley no sirve, es un error garrafal. Y entonces... Primero, yo diría que no es que toda la ley no sirva, hay aspectos que son positivos. El ministro dice que, bueno, no sé si nos puede aclarar el ministro qué parte sí, qué parte no. Sí, pero lo tenemos como televidente, parece. Lo que me parece a mí es que hay aspectos de la ley que son una serie de vacíos o una serie de aspectos que requieren interpretación y no son lo suficientemente claras, y adicionalmente, por ejemplo, no entran aspectos del cómo. Se supone que una ley debería ir aparejada de un cómo. Si a ti te dicen que vas a reducir 1% el déficit anual, pues tienes que después decir cómo lo vas a hacer, porque decir que lo vas a bajar, pues sí, eso lo puedes decir, pero la clave de todo siempre está en el cómo. ¿Con qué medidas de incremento de ingreso? ¿Con qué medidas de incremento del gasto? ¿Con qué medidas administrativas? ¿Y con qué medidas de manejo de la deuda? 4 aspectos que tienes que considerar para realmente, digamos, abordar, para que una ley sea realmente sustantiva. Eso con respecto al tema de la ley, porque puedes ir leyendo y hay varias cosas, quizás no es que no se hayan dado cuenta, pero hay algunos aspectos que quizás el propósito que buscaban no se cumple, y eso lo digo de parte un poco de los que negociaron algunos o algunos que asesoraron a Arena, que realmente quizás no se dieron cuenta de algunas cosas que lo que buscaban no se va a conseguir. Con respecto al presupuesto, aquí el problema a veces son las lógicas de elaboración presupuestaria. Un presupuesto pensado teóricamente, pensado idealmente, un presupuesto te define las prioridades de un plan de desarrollo. Tú dices, sobre la base del plan yo elaboro el presupuesto y hace lo que dice Jorge, yo pongo lo que tengo que gastar para que y voy a buscar los ingresos. Pero cuando la lógica es otra, la lógica es, mire, yo necesito un presupuesto equilibrado, porque si no tengo un presupuesto equilibrado, pues no me lo van a aprobar. Entonces, ¿qué hago yo para tener un presupuesto equilibrado? Si lo presento con todos los gastos,
yo voy a tener que meter deuda para que me aprueben ese presupuesto. Y para deuda yo necesito los votos calificados de 56. Mientras que si lo meto equilibrado, sobreestimando ingresos y subestimando gastos, porque lo puedo hacer, eso es lo que se llama, entiendo, no sé si Carlitos todavía conoces esa palabra o se ha familiarizado con ella, que se viene haciendo de épocas remotas de la cocina. Entonces yo trato de hacer que me cuadre. Entonces es una elaboración, de alguna manera, contable, para que eso me cuadre, pero no tengo enfrente la lógica de desarrollo de los objetivos de lo que yo ando buscando. Entonces tú buscas algo para que no te vayan a bloquear, la aritmética legislativa no te vaya a bloquear, y que tú tengas pues la facilidad de aprobar un presupuesto con 43 votos. Entonces, mientras esa lógica está predominando, pues vamos a tener dificultades para meter todo lo que es. Y también la actitud para negociar. Genial, voy a necesitar 2/3. Pero ¿y por qué no de una sola vez lo negocio y lo planteo al que tiene los votos para encontrar realmente planteamientos que le sirvan al país? Pero como no estoy pensando en eso, sino que estoy pensando que el otro no me va a dar los votos para esto, porque me quiere quebrar al gobierno, será que, es electoral. ¿O será que por algún lado o por los dos lados no se quiere negociar? Es lo que te digo. Si yo digo, este presupuesto me lo aprueban como va o nada, hombre, eso comienza ya a plantearte el punto. O me aprueban la reforma de pensiones como va, o la estatizo. Ese tipo de frases, el ministro después obviamente corrige. Reforma nomás. Porque se da cuenta de lo que está hablando. Pero mi punto es que no hay previo a este debate la decisión política de lo que se llama clase política de llegar realmente a un acuerdo de un presupuesto en el que sabemos que vas a necesitar préstamos, sabemos que vas a necesitar deuda, para ser más precisos, y que para eso vas a necesitar 2/3. Genial, pero ahora, suponte que lo aprueban mañana con los votos y salen con 43. ¿Y de qué va a servir eso si vas a necesitar los 2/3 de todos modos para cubrir los arena exactamente igual? Y ahí vas a tener otra vez el entrampamiento. Si sabes que vas a llegar a ese absurdo, es más, si sabes que puede existir incluso que alguien se vaya a la sala constitucional y diga que es inconstitucional y pones en riesgo que te lo declaren inconstitucional haciendo el ridículo. No es ridículo, porque después voy a acusar a la sala que todo el desastre es culpa de la sala. ¿Me entiendes? No hay un criterio real, práctico, de sentido de resolver los problemas del país por ambas partes. Entonces, eso hace que la población, por eso rechaza los partidos. Bueno. Por eso se niega a aceptar. ¿Y el año de la paz? El año de la paz, dime usted. Con esta. Vamos al corte, ya volvemos. Como dice el himno, de la paz a la dicha suprema. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Desde antes que salga el sol, somos los primeros en presentar lo que ocurre día a día, con objetividad, veracidad y claridad. Nuestro compromiso es trasladar la información que a usted le interesa. Por eso, aun cuando el sol se oculta, continuamos trabajando para informarle. Noticieros TCS. Todo lo que ocurre se ve aquí. El tercer segmento de debate, gracias al sistema Fede Crédito.
con tus tarjetas de crédito del sistema Fede Crédito, disfruta de las mejores ventajas. A ver, vamos a la otra parte. El ministro dijo que si no había una reforma al sistema de pensiones, habría que estatizarlo, porque el Estado no puede seguir financiando eso. Y hoy día el secretario general dijo que sí, que estaba de acuerdo con el ministro, que eso era el camino. Ahora, yo creo que muchos saltaron, digamos, si estaban todavía acostados o iban en el bus, mientras escuchaban esta declaración en la mañana. Palabra estatizar es una cosa, digamos, que nadie quería utilizarla en los últimos 15 años, que yo recuerde. Aparece nuevamente la palabra estatizar. ¿Preocupación o parte del show? No, mira, yo lo que pienso es que, aquí cometen errores políticos y a veces se emplean palabras, conceptos inadecuados, porque yo creo que si no se han dado cuenta de que, como me decía un amigo, miren, el pleito esto de las pensiones, se logró imponer la idea de que el Estado te quería quitar tus pensiones, en un sistema mixto, y ahora hablas de estatizar. Políticamente una palabra que te suena a Venezuela, te suena a Nicaragua, te suena a los 60, Venezuela, 70. Políticamente es equivocado. Ahí creo que cometen un error. Y uno dice, ¿y antes de la estatización viene la expropiación? Así era antes, por lo menos. Bueno, es que mira, la estatización se ha dado incluso en países como Inglaterra, cuando, por ejemplo, el sector privado no puede. Claro. Quiebra, entonces se ve obligado el Estado a asumirlo, pero en este caso, en América Latina, por lo menos lo que es la parte de las AFP privado, no tiene por qué quebrar, ¿verdad? Porque hay lo que le sale, pues le entra en el sentido de que ellos pagan las pensiones que no piensen mal, pagan las pensiones que la gente les da, ¿no? Lo que ha ahorrado. Entonces, no tiene por qué haber un desequilibrio, pero el sistema en su conjunto sí podría, verse afectado, y sin duda, si no corriges, o sea, yo sí estoy de acuerdo que hay que hacer una reforma, pero la pregunta es qué tipo de reforma tienes que hacer y qué tipo de cosas previas tienes que hacer antes de discutir, lo vengo insistiendo, antes de discutir la forma de propiedad, si es estatal, si es mixta, si es privada. Previamente, si tú no arreglas los problemas de la baja cobertura, si tú no arreglas los problemas de la baja contribución, si tú no arreglas los problemas, lo que se llaman los factores paramétricos, pues mira, va a ser estatal, va a ser privado, va a ser mixto y va a tarde o temprano a tener una serie de problemas. Entonces, infortunadas palabras en términos políticos, pero también había que analizar de que hay necesidad de hacerlo, porque fiscalmente no podemos a la larga sostener, ¿no? El fisco ni las pensiones, y no está conformada la mesa de pensiones. Se reforma. Hay que hacer reforma, pero venir a decir estatizar, o sea que además de las deudas que ya tengo con el sistema antiguo, Seguro Social y PEP, hoy voy a sumar estatizando toda la responsabilidad con todos los jubilados, con todos los cotizantes. ¿A cuánto me va a llegar esa deuda? O sea, es medio absurdo decir que vas a estatizar, a no ser que vos digas, no, esta estatización va a ser y voy a pagar las pensiones a todo ese montón de deudas con unas cosas que ocupan Monopoly, un juego, en que te van a dar billetes sin valor o en qué. Pero si es en dólares, ¿de dónde vas a sacar la plata para pagar con eso? Se vuelve con un absurdo. Lo que es claro, el ministro por eso corrige. Es necesaria una reforma. ¿En qué término? Roberto ha comenzado a señalarlo. No hay ninguna duda de que implica eso. Hasta donde yo entiendo, no está la mesa que tenía esa responsabilidad, porque hay como dos criterios. El presidente del COENA decía ayer, en una entrevista también en medios de prensa, que lo que se trata es que esa mesa fuera primero una mesa técnica, que hiciera un planteamiento técnico y posteriormente con eso fuera la discusión de carácter político. Por eso la propuesta era
que de parte de Arena mandó nombres de personas no representando a Arena, dice el presidente. Porque Lorenzana en algún momento dijo, viene fulano, viene Funde a nombre de Arena. Es de Arena, entonces ese tipo de planteamientos lo que hace es torpedear el proceso. Peor aún cuando, según aparece en los medios, Lorena dijo que habían 5 meses de existencia de la comisión y que Arena no llegaba. Eso me parece peor todavía decirlo porque la mesa obviamente no existe. Entonces, ¿hay que hacer reformas? Sí. El debate tiene que ser, bueno, ¿qué tipo de reforma y qué objetivo vas a buscar con esa reforma? ¿Y cómo vas a enfrentar ese problema? Que no hay ninguna duda de la deuda que adquirió el Estado con las personas que cotizaron en el seguro y en el INPEP, que no cotizaron lo que correspondía, que tienen pensiones que no corresponden a eso. Genial, pero es una deuda del Estado como cualquier otra que tenés que resolver. Nunca se quiso implementar el artículo de la ley que decía que había que crear un fondo con un porcentaje del 1% del presupuesto nacional para crear ese fondo que cubriera precisamente eso. Nunca se hizo. Hay un incumplimiento total de la ley. No estoy diciendo que eso iba a resolver. Hombre, pero a estas alturas, después de, ¿cuánto? 20 años del sistema, tendría 20 años de acumulación del 1% del presupuesto de esos 20 años. No tenés ni 5 ahora. Bueno, vuelvo a lo mismo. Se está pidiendo que sea el año de la paz y ahora lo voy a llevar más a la parte política, ¿no? Y pareciera que estamos más lejanos a vivir en paz que nunca, a lo menos políticamente. Desde el punto de vista y político, si lo sumamos esto con los acuerdos de paz, por más que hagamos un montón de conciertos y eventos y todo, pero no se está viviendo un espíritu de paz, ni siquiera disimulando porque hay 25 años, hay una fecha conmemorativa. Celebrar que se firmaron los acuerdos de paz hace 25 años y que nos permitió salir de un régimen autoritario en manos del régimen militar excluyente para pasar a valores de carácter democrático, político, formales, para mí me parece importantísimo, si no ni siquiera pudiéramos estar aquí. Y todos los comentarios y los señalamientos que está sobre la libertad de prensa, sobre la nueva institucionalidad. Yo estuve hace un rato en Colombia en el momento que se estaba discutiendo de cómo se iba a hacer la segunda parte después de que le habían dicho que no. Y a mí me impresionaba cómo ahí no tenían claro hacia dónde iban, no hallaban qué hacer con lo que habían resultado con el no. Qué bueno que resolvieron aprobándolo a través del Senado. Pero en el caso nuestro nunca tuvimos esos problemas. ¿Por qué? Porque el sistema nuestro, desde un principio, los partidos políticos participaron en el proceso. Digo todo esto porque comparto con Salvador Samayoa, que han estado opinando, en el sentido de que eso era precisamente para desmontar ese régimen político y pasar a una institucionalidad nueva. Eso se logró. Lo que tenemos ahora, esta situación que tenemos ahora, que no es de paz, ni mucho menos de tranquilidad, perdóneme, no es responsabilidad en sí de los acuerdos. Podemos señalar que al no haber trabajado, ya no los acuerdos, sino que el gobierno de Arena y los demás políticos, todo el proceso económico-social que nos lleva a esto, eso es otra cosa. Sí, pero no nos sirve por lo menos para decir en esta conmemoración, estos 25 años tan importantes, los acuerdos de paz, por lo menos mantengamos un espíritu como se hace en Navidad, ¿no? Cuidado, baja los malos espíritus. Es que ahí viene el punto del canciller, que dice, mire, hemos solicitado desde mayo a Naciones Unidas va a mandar el mediador para empezar entonces un nuevo proceso, que insisto, qué bueno y que ojalá sea la construcción de un plan nacional de desarrollo de largo plazo. Pero bueno, esa es la esperanza. Yo siempre soy optimista. Sí. Y por lo menos eso, pues. Bueno, igual uno es optimista, pero hay que ser realista. Venimos hablando de acuerdos de nación, y Jorge se va a acordar bien porque participó en ese proceso, donde incluso se llegó en noviembre del año 2000 a un acuerdo de nación sobre las bases territoriales del Plan de Nación.
donde se hizo incluso un acuerdo entre el presidente Flores y Shafiq Handal para impulsar ese proceso. Ahí estaban las cámaras empresariales, ahí estaba Comure, que en ese entonces estaba Ortiz, todos los partidos políticos, creo que faltó uno de los pequeños, y hubo ese acuerdo, bueno, que se vio después truncado en parte porque a los 3 o no sé cuántos días después vino la medida de la dolarización que hizo el expresidente Flores. No, y luego, después de eso, y especialmente en los dos últimos gobiernos, hemos venido escuchando, ¿no?, de entendimientos nacionales, esfuerzos que se han impulsado sobre acuerdos de nación, acuerdos parciales, comisiones de educación, comisiones en materia de seguridad. Bueno, y sobre eso tenemos que construir, sobre esa desconfianza, sobre esa falta de credibilidad tenemos que construir. Y si ahora venís a la coyuntura actual, y aquí espero que no me digan que soy de arena otra vez por lo que digo cuando uno hace sus críticas, pero cuando tú vienes y lo que haces en medio de la búsqueda de esos acuerdos, ok, mire, voy a incrementar el salario mínimo sin consulta, yo estoy de acuerdo con el incremento del salario mínimo, que conste. Yo empiezo a armar una caravana en contra de los evasores, empiezo a atacar al sector privado, empiezo a hacer espionaje, empiezo a hacer acoso a personas, a instituciones, por los troles. Bueno, ¿quién está generando realmente ese ambiente? El gobierno es el responsable, el partido en el poder es el responsable de realmente generar un ambiente propicio para esos acuerdos. Pero tú vas a querer construir, levantar unos acuerdos sobre la base de esta confrontación, esta agresividad que se está viendo. Y no digo que los otros sean niños, ¿no?, santos, ¿no?, pero la responsabilidad del gobierno de crear este buen ambiente propicio para negociar, porque necesitamos una dosis de confianza, de sabiduría para construir algo, porque tenemos ese pasado, ¿verdad?, que nos dice que todo lo que se ha hecho hasta el momento, a pesar del clamor, ¿verdad?, que hay sobre un acuerdo de nación, esto no ha caminado, ¿verdad? Y vemos recientemente pues los desacuerdos. Hoy estaba hablando con un buen amigo, no digo el nombre, que está en el gobierno, le íbamos a desayunar, me cambió la cita y le dice, mira, es que no puedo porque me voy a reunir con el señor que viene de Naciones Unidas. Entonces le digo, pero ¿para qué te vas a reunir? Le digo, para buscar los acuerdos de los desacuerdos, ¿va? A ver, acordar en qué nos vamos a poner en desacuerdo, ¿va? Ese es el espíritu que hay. Entonces, si no haces algo por distender esto, ¿no?, yo no puedo ser tan optimista, ¿no? Ajá, ok. Yo creo que muy poco puede ser optimista, solo Jorgito. Vamos al corte, ya volvemos. Muy bien, creo que... La historia del sistema Fede Crédito comienza hace más de 75 años, cuando un grupo de salvadoreños visionarios crearon en el país la primera caja de crédito de naturaleza cooperativa en la ciudad de Izalco, departamento de Sonsonate, con el propósito de apoyar financieramente a quienes soñaban con ser parte del motor económico del país y contribuir a su desarrollo. Posteriormente, en 1943, se decreta la Ley del Crédito Rural, la cual estableció la forma de organizar y desarrollar un sistema de cajas de crédito, que a esa fecha ya contaba con 15 cooperativas más en igual número de ciudades. Dicha ley es el marco legal de creación de la cooperativa central de ellas, la Federación de Cajas de Crédito.
Después de más de 7 décadas de trabajo continuo, alianzas estratégicas con instituciones financieras del mundo y la confianza de miles de trabajadores, micros, pequeños y medianos empresarios de nuestro país, ahora somos Sistema Fedecrédito, conformado por Fedecrédito, 48 cajas de crédito y 7 bancos de los trabajadores, todas con un rol protagónico en el desarrollo económico y social de El Salvador. Con más de 625 puntos de atención en todo el país, hoy por hoy somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Un crecimiento que forma parte de nuestro decidido apoyo a impulsar la inclusión financiera, llevando productos y servicios a diferentes segmentos de la población. El avance de la tecnología nos ha permitido diseñar innovadoras aplicaciones como FedeBanking y FedeMóvil, que conectan a nuestros socios y clientes con una avanzada plataforma digital en la cual pueden realizar diferentes operaciones financieras totalmente en línea, con solo usar su computadora o celular, desde cualquier lugar donde se encuentren. Asimismo, con la red de cajeros automáticos FedeRed 365 y la creación de los Fedepunto Vecino, establecidos en pequeños negocios de todo el país, ampliamos grandemente nuestra capacidad de atención para que todos nuestros usuarios realicen sus operaciones financieras de la forma que más les convenga. Hemos constituido también la Sociedad Fedeservi y 2 compañías de seguros con el propósito de asegurar protección al futuro de los salvadoreños. En el Sistema Fedecrédito estamos conscientes que somos más que productos y servicios. En realidad, somos muy cercanos a la gente, 100% salvadoreños. Nos interesamos en las personas. Somos un sistema que ha logrado su crecimiento por la preferencia de nuestros clientes y socios, cumpliendo siempre un estricto sistema normativo y una gestión basada en normas de gobierno corporativo. Todo lo anterior ha sido la base para recibir reconocimientos nacionales e internacionales. La evolución de nuestra gestión financiera ha permitido consolidar al Sistema Fedecrédito. Estamos listos para enfrentar los nuevos retos de cara al futuro. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. Vamos con Francisco Bonilla para que nos cuente qué hicieron los amigos televidentes esta noche. Buenas noches, Francisco. Saludarles. Vamos a iniciar con Enrique Cuellar. Dice, no es momento de cátedras o berrinches, es un momento de acción. El Frente está logrando cumplir con su programa, afirma. Dice Emilio Carranza, el FMLN y el gobierno solo buscan réditos populares y políticos, pero no asumen su rol para gobernar con transparencia y capacidad. Marco Martínez, buenas noches. ¿Es válido que Arena se retire de la mesa tomando en cuenta que se pueden alcanzar 43 votos sin ellos? Les consulta. Miguel Martínez dice, el país es el que sale afectado cuando algún grupo político abandona el diálogo, porque no se arreglan los problemas del país. Emilio Monterrey dice, los políticos en vez de decir no más impuestos, deberían de ser más honestos y trabajar en impuestos necesarios para el desarrollo. Carlos Luna Pozo dice, las encuestas dicen lo contrario, la mayoría de la población le da la razón a Arena sobre la afirmación de Roberto Rubio por el retiro del partido Arena de la mesa de negociación. Dice Carlos Porras, hay que reformar la mente de los partidos políticos que ostentan y han ostentado el poder, 195 años de malos gobiernos. Finalmente revisamos lo que dice Ana Campos, es evidente que partidos y gobiernos no son capaces de buscar soluciones de país, siempre viene alguien de afuera. Es la afirmación de Ana Campos. Vamos al estudio para las respuestas. Sí, ¿cómo verán? Bueno, lo que dice el último televidente, pues pareciera, y es una realidad, con los acuerdos de paz, si no hubiéramos tenido también el rol de Naciones Unidas en ese momento, pues hubiera sido muchísimo más difícil, aunque es obvio que el entorno internacional y nacional determina esa realidad hacia avanzar. En este caso, la crisis económico-fiscal actual tiene que llevar al país a que las cúpulas de los partidos tienen que verse
claros en que tienen que resolver, tienen que negociar los distintos sectores. Y yo, extracámaras, decía, y también se debe tomar en cuenta en el entorno internacional que cada vez más el gobierno del FMLN estará más que nunca aislado. Y la presidencia del nuevo, que asume el 20, el señor Trump, va a tener significados, incidencias, no solamente migratorias, que ya de por sí son graves, sino también de carácter económico y, por qué no decirlo, también de carácter político. Por consiguiente, está frente a una situación de crisis que demanda una actitud no partidaria solamente, claro, intereses de partido porque estamos en un proceso ya electoral, sí, pero también, como siempre repetimos, el tema de interés de carácter nacional. Creo que los televidentes lo están diciendo ahora, que se retiran de una mesa y eso afecta al pueblo, pero si la mesa no produce resultados, que son acuerdos a implementar, hombre, ¿en qué afecta al país? Otra cosa es que me dijeras, no, la mesa ha producido esto, está trayendo estos resultados y se tienen estos beneficios concretos para la ciudadanía. Eso no existe hasta el momento. Roberto. Desde que estemos haciendo los análisis de las trincheras o ideológicas o electorales, vamos a seguir entrampados en eso de que subir impuestos es malo, como dice la oposición o el sector empresarial, o reducir gastos también es malo, y el gobierno entonces dice, no, para mí son aumentar impuestos y no reduzco gastos, y la oposición al revés, mire, no aumenten impuestos. Si no se dan cuenta, con un poco de análisis, de que hay impuestos que se pueden lograr incluso en situaciones recesivas, que no son, ¿verdad?, recesivos, valga la redundancia, y que pueden tener efectos positivos, ¿verdad? Puede que para algunos estoy diciendo una barbaridad, pero hay que ir al análisis de cuáles son esos tipos de impuestos. Y por otro lado, que hay gastos que se pueden reducir y que no tienen grandes costos políticos, pero sí tienen buenos beneficios sociales. Entonces, si entramos a esos análisis con esa visión de mente abierta, creo que podemos empezar a salir, pero estamos atrincherados ideológicamente, con posiciones muy fijas ideológicamente, muy interesadas, muy cortas y muy electorales, y no vamos a salir de ahí. Y creo que la población, las encuestas, más bien lo que están manifestando es que la última de la UCA, la anterior de la prensa gráfica, que justamente los dos partidos, ¿no?, mayoritarios van para abajo, y la gente cada vez cree menos en esos partidos, porque no le están dando soluciones que el país merece, y eso desde hace tiempos no ha sido posible desde los acuerdos de paz buscar otros entendimientos, cuando sabemos que a través de eso podemos conseguir buenas cosas. Y por último, Nacho, te había pedido que sí quisiera expresar nuestra preocupación, ¿no?, por estas, no solo espionaje, sino estamos viendo síntomas importantes de acoso de distinto tipo, acosos que a mi persona me lo han hecho, aquí en tu set también. Hay algunas personas de Casa Presidencial que han andado buscando a ver, que fue el que le dio las cosas al señor Valencia, ¿no?, para desprestigiarme. Mira, esas actitudes, ¿no?, de espionaje, actitudes de acoso, porque pensamos distinto, ¿va?, no se valen en esta etapa, ¿va? Por lo menos acepten las críticas, sean abiertos a las críticas en lugar de encerrarse en sí mismos. Bueno, muchísimas gracias, Roberto, por estar esta noche. Gracias, Jorge. A la orden siempre, Nacho, un gusto. A ti, Nacho, muchas gracias. Estaremos atentos a estos actos conmemorativos de los 25 años del Acuerdo de Paz. Nosotros hablaremos mañana, y bueno, pasado y pasado. Yo voy al concierto. Y mañana hay plenaria. Puede ser que haya presupuesto entonces. Puede que haya acuerdo, pero no de paz. Bueno, gracias. Nuevamente, gracias, amigos televidentes, por su sintonía. Mañana es jueves, día de debate periodístico. Los espero mañana. Que pasen buenas noches.